Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, bueno, en el anterior comentábamos aspectos de problemas de resonancia que tienen que ver con la calidad de energía y cómo afectan a las cargas instaladas en una empresa. Ahora vamos a platicarles un poco acerca de nuestra experiencia en cuanto a lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas, que son problemas que se pueden clasificar dentro del aspecto de calidad de energía, pero que tienen que ver mucho con la instalación, con la instalación eléctrica, con las prácticas de instalaciones, desde proyecto y ejecución de instalaciones. Muchas veces durante el proyecto se puede todo plantear de una forma muy correcta y pues muy bonita. Sin embargo, cuando ya llega el momento de la instalación, muchas veces sobre la marcha se van haciendo cambios, ajustes, problemas de ajuste de presupuestos también que luego impactan propiamente en la ejecución de la instalación. Entonces, esto nos va a llevar a tener errores, cometer omisiones en el sistema, en la instalación, y esto se va a traducir en fallas posteriores durante la operación de la instalación. Entonces, como les comentaba, desde nuestra experiencia, que somos una empresa dedicada a ver análisis de sistemas eléctricos, análisis de calidad de energía, implementación de sistemas de compensación de potencia reactiva, filtrado de armónicos, pues hemos visto un poquito de todo tipo de problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que, si bien no nos dedicamos de lleno a hacer ni proyecto eléctrico ni instalaciones eléctricas, sí vemos los puntos débiles que muchas veces surgen en este aspecto, ¿no? Entonces, aquí les vamos a mencionar algunas consideraciones importantes para alimentar cargas electrónicas. Sobre todo hablamos de cargas electrónicas sensibles porque son obviamente las que tienen más problemas, son más susceptibles de fallar ante problemas que se heredan de una mala instalación o de una mala ejecución de la instalación. Entonces, por eso es que vamos a comentar un poquito de eso y los errores, algunos errores que también vemos pues frecuentemente en cuanto a lo que tiene que ver con la puesta a tierra de equipos y sistemas eléctricos, interferencias que esto puede ocasionar. Trata el webinar y pues como el título menciona, pues esto genera un acecho a la productividad. Muy bien. Se le está cortando mucho, ingeniero. Se le corta mucho. Sí. Se le corta mucho la voz. Creo que es el internet. No le escucho nada. No se escucha. Adelante, ingeniero, creo que no está hablando. Adelante. Ahora sí. Yo sí lo oigo bien. Adelante, Inge Manuel. Mencionando, lo comentábamos en el webinar anterior como introducción y pues los invito a ver, si no vieron ese webinar, aspectos que tienen que ver como la definición de calidad de energía. Para, a partir de este punto, determinar pues cuáles son los parámetros que se nos pueden disparar y dar un indicativo de que tenemos un problema de calidad de energía o problemas de operación de equipos. Entonces, brevemente aquí les comento que pues la energía la evaluamos en 4 aspectos principales que tienen que ver con la amplitud. Aquí tenemos una forma de onda donde vemos que está definida por la tensión nominal del sistema, ¿no? Si tenemos un sistema de 480 volts fase-fase,
Pues vamos por ejemplo, esta gráfica nos muestra que el voltaje de fase a neutro, vamos a tener 277 volts y vamos a tener un valor pico de la señal, una cresta, que va a estar rondando sobre los 391 volts. Y ese valor entre valor pico, 391 volts, entre 277, que es el valor RMS de la señal, va a ser nuestro factor de cresta. El factor de cresta para una onda senoidal mencionábamos que es 1.41. ¿Sí? Esto implica, pues obviamente, unas ondas de tensión perfectamente senoidales. Y si nosotros tenemos esta forma de onda, pues no debemos de tener ningún problema. Si no tuviéramos variaciones de amplitud, si no tuviéramos caídas de tensión, pues manteniendo esta forma de onda, tendríamos una calidad de energía siempre ideal. El problema es que los sistemas eléctricos, al consumir corriente, generan caídas de tensión. Estas caídas de tensión son permanentes cuando pues, la carga opera de forma continua. Y también tenemos caídas de tensión transitorias. Estas caídas de tensión transitorias se dan mucho cuando hay arranque de equipos o parada de equipos de manera abrupta, alguna carga, un motor eléctrico grande que sacamos de operación inmediatamente, puede generar un transitorio de tensión. Entonces, pues todas esas caídas de tensión, tanto permanentes como transitorias, son totalmente indeseables. Y más todavía cuando las formas de onda se distorsionan. Muy bien. Aquí vemos que pues la simetría tiene que ver con que la amplitud de las tres fases permanezca igual entre las tres. O sea, que no haya una diferencia entre ellas, porque si hay diferencias nos puede afectar de forma importante la operación de motores. Y la frecuencia, ¿no? También tenemos. Entonces, aquí en esta gráfica del lado derecho, vemos, bueno, ya en realidad ya no la vemos. La onda de la señal roja vendría siendo nuestra señal de corriente, que pues ya prácticamente no existe la onda de corriente senoidal, porque todos los equipos que conectamos desde nuestra casa, oficinas y la industria, pues es mucho equipo electrónico, entonces ya ese equipo electrónico no tiene esta forma de onda. Entonces, estas caídas de tensión que generaría una onda de corriente senoidal, pues también serían caídas de tensión de forma senoidal. Pero muy bien, seguimos. Como les decía, ya ahora tenemos formas de onda totalmente distintas. Aquí tenemos el ejemplo de la forma de onda de corriente que demanda una computadora. Ya lo mencionábamos en el webinar anterior y lo menciono porque viene siendo la continuación de aquel, donde nuestra onda ya no es senoidal, ya es un pulso, un pico grande que no abarca la mitad de cada medio ciclo de forma continua, completa, sino que tiene un valor cero durante un periodo de tiempo, luego adquiere una corriente muy alta, un pico, y luego regresa a cero. Hay un consumo de 0 amperes en ese tiempo, y entonces, pues nuestros parámetros nos modifican, o sea, ya nuestro factor de cresta en lugar de ser 1.41, ya se nos va a 2.71, que es un 91% arriba respecto de lo que vendría siendo el original o normal de una onda senoidal. Aquí, estos son datos importantes que nos dan nuestros equipos de medición, sea de la marca que sea, nos debe dar valores pico de la señal, que estamos hablando aquí de 219 amperes, y nos da los valores fundamentales RMS, que en este caso son 80 amperes. Entonces, la diferencia entre ellos nos da el factor de cresta. Esta onda de corriente tiene una distorsión, le corresponde una distorsión del 56% con un alto contenido de tercer armónico. Muy bien, ¿por qué los equipos electrónicos demandan la energía de esta forma?
Muy bien. Todos los equipos electrónicos, pues nosotros los conectamos a la fuente de corriente alterna, pero nuestros equipos electrónicos operan en corriente directa. Si hablamos de una computadora, nuestra computadora va a operar a un voltaje de corriente directa de, pues no sé, puede ser 24 volts, 12 volts, según el diseño. Entonces, para hacer ese proceso de rectificación de la señal, nosotros conectamos, bueno, aquí tenemos la fuente de corriente de voltaje alterno y tenemos un puente rectificador. Ese puente rectificador lo que va a hacer es que en este punto vamos a tener la onda de tensión rectificada. ¿Sí? Aquí está el valor cero de la señal. Y bueno, como el equipo electrónico opera en corriente continua, pero pues, es decir, continua es totalmente estable, nosotros los equipos electrónicos lo que tienen que hacer es poner en el bus de directa ya, un módulo de capacitores. Esos capacitores lo que van a hacer es que sobre el pico de la onda van a proporcionar energía para generar una onda directa, ¿sí? Entre más grande es nuestro capacitor en el bus de directa, vamos a tener una señal de corriente directa más estable o pues más, pues sin oscilaciones, sin ese rizado que puede haber. Entonces, eso implica que el capacitor, al proporcionar esa energía para eliminar el rizo de la señal, deje de mandar corriente de la fuente. Entonces, por eso es que la corriente a la entrada de nuestro rectificador empieza a ser discontinua, empieza a tener ese consumo cero y luego un pico muy alto, que es cuando carga el capacitor, y otra vez nos vamos a cero. Es por este fenómeno de ese capacitor del bus directa que nos genera un voltaje de corriente directa continuo. Entonces, ese es el proceso por el cual nuestra distorsión de corriente a la entrada se hace tan marcada, ¿no? Aquí es importante también mencionarles que cuando nosotros rectificamos precisamente esa corriente alterna, lo que se va a traducir a nuestro circuito de corriente directa es el valor pico de la señal. O sea, nosotros estamos rectificando sobre el valor pico de la onda de voltaje. Y ese valor, al quitarle el rizado, es lo que vamos a llevar a nuestra carga, ¿sí? Entonces, eso es importante porque en la lámina que sigue vamos a ver que el efecto que va a tener esa onda de corriente sobre nuestro voltaje es una caída de tensión, pues ya no de forma senoidal, ya no es una senoide parejita y que su caída de tensión es parejita, sino que al ser un pico de corriente en una fracción del ciclo, pues vamos a tener una caída de tensión en esa pequeña parte nada más. Entonces, el efecto que tenemos es un achatamiento de la cresta, porque se centra en ese punto de la onda de tensión. Entonces, aquí en esta lámina, lo que estamos viendo es que a ver, permítame tantito. Lo que estamos viendo es un voltaje de valor RMS fundamental 112 volts, un valor pico de esa señal de 146 volts, lo que, bueno, si hacemos la diferencia, 146 entre 112 es un factor de cresta de 1.3035, que si lo comparamos, hacemos la diferencia respecto del factor de cresta normal de 1.4142, estamos hablando de una reducción del 7.8% de factor de cresta.
Como les decía, eso afecta porque esa reducción del factor de cresta se va a reflejar en nuestro bus de corriente directa. Entonces, tal cual nuestro equipo electrónico ya en el bus de directa lo va a ver como una tensión adicional. ¿Sí? Parte de lo que el comportamiento que vamos a ver pues, con este tipo de señales es que, como les decía, tienen un alto componente de tercer armónico y ese tercer armónico fluye entre fases y neutro porque es secuencia cero. Entonces, pero al ser secuencia cero, no tenemos una suma de las corrientes de las tres fases. Si nosotros medimos con nuestro multímetro en la corriente, tanto a la entrada como, o sea, en lo que es la fase, como en el neutro, a la salida de nuestra, por ejemplo, de una computadora, pues vemos las corrientes son iguales, pues es ida y retorno. Sin embargo, en el punto ya en el punto trifásico de alimentación, la corriente de tercer armónico de cada fase se va a sumar. Entonces vamos a tener la suma de los terceros armónicos de cada fase en el neutro. Eso nos va a generar un problema también. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando la imagen de un adaptador, de una computadora, donde estamos viendo el voltaje que soporta, ¿no? Estamos viendo aquí que esta computadora nos puede hacer un voltaje de corriente alterna de entrada entre 100 y 240 volts. Entonces, si nosotros sacamos su relación 100 volts RMS, su valor pico es 141. Su valor pico, vamos a decir, normal. Su valor pico normal, es decir, considerando un factor de cresta de 1.4142, o sea, una onda sin deformaciones, una onda senoidal. Eso implicaría pues una distorsión de tensión del 0% o muy cercana al 0% y por lo tanto una reducción de factor de cresta también de 0%. Si nosotros comparamos ese valor mínimo que nos está pidiendo el equipo electrónico y lo comparamos con la onda esta que tenemos de ejemplo, de referencia, vamos a ver que, por ejemplo, 112 volts medidos, valor RMS, es un 12% arriba del mínimo que nos pide la carga. Podemos decir, pues estamos todavía en un margen bastante bueno de seguridad, porque tenemos un 12% de tensión arriba del mínimo. Sin embargo, si vemos nuestro valor pico para esta misma forma de onda, que aquí nos lo da nuestro equipo, que son 146 volts, ya no estamos con esa holgura del 12%. Si nosotros dividimos 146 entre 141 menos 1 por 100, estamos hablando de nada más 3.5%, o sea, son 5 volts de diferencia, o sea, con una pequeña caída de tensión que es muy fácil que se pueda dar en cualquier sistema eléctrico de 5 volts durante el arranque de algún equipo o inclusive también lo que vemos mucho es que durante el día la regulación de tensión pues está oscilando, ¿no? Hacia el mediodía la tensión siempre tiende a disminuir y hacia la noche, tarde-noche y medianoche, pues la tensión normalmente en un sistema eléctrico alcanza su valor máximo y así se comporta durante toda la semana, ¿no? Entonces, esas variaciones pueden provocar que esa pequeña diferencia de tensión que tenemos arriba llegue al punto donde nuestro equipo ya lo vea como una pérdida de tensión. Entonces, ahí pues, es como un apagón, simplemente como un apagón, se congela, hablando de una computadora, pues se puede congelar la pantalla, se pasma, hay que reiniciar la computadora, porque ese es el efecto. Entonces,
esto, si pasa a lo mejor en nuestra casa una vez a la semana, pues igual y no nos impacta, pero si esto es una condición permanente de operación, entonces a lo mejor si esto sucede una vez cada 2, 3 horas, pues estamos perjudicando de manera muy importante la operatividad de la instalación eléctrica. Entonces, esto tiene que ver con caídas de tensión, y caídas de tensión tiene que ver pues con desde el proyecto eléctrico y la ejecución de la instalación. Entonces, bueno, para esta onda ya habíamos comentado que tenemos una distorsión del 9%. Cabe mencionar que tenemos como referencia que la distorsión de tensión, digo, de tensión debe de ser perdón, aquí debería de ser THB. Este es voltaje, no corriente. La distorsión de voltaje se recomienda que sea como máximo el 5%. ¿Sí? Entonces, claramente nosotros con un 9.2% de distorsión, que tiene que ver pues con este achatamiento de la onda, estamos excediendo ese valor. Entonces, son parámetros, ya lo comentaba en el webinar anterior, que esto es como los análisis clínicos. Cuando nosotros nos medimos la presión, pues la presión tiene unos valores estándar, ¿no? 120, 80 a la baja, ¿no? Si andamos por encima de esos valores o por debajo, pues es un indicativo de que algo no está bien, y a lo mejor no sentimos mucho, a lo mejor no sentimos nada. Sin embargo, no quiere decir que eso no nos pueda llegar a afectar de una manera importante, ¿no? Una presión alta, permanente, pues puede dañar el cerebro, hígado, riñones, corazón. Entonces, en sistemas eléctricos, pues es exactamente lo mismo. Podemos ver distorsiones del 9% y a lo mejor está operando la carga aparentemente sin problemas, pero hace más susceptible la operatividad de las cargas cuando tenemos estas condiciones. Muy bien, entonces esto, pues aquí les muestro más de la misma gráfica, que son estas gráficas están tomadas de análisis que hemos hecho durante pues, el tiempo que tenemos trabajando en esto, ¿no? Entonces, vamos tomando información de los casos pues que van siendo relevantes y nos van dando pues de alguna manera datos nuevos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta misma instalación, parte de las pruebitas es que cuando estaban trabajando ciertas máquinas, algunas, entonces aquí nosotros vemos como, por ejemplo, para esta distorsión del 9% en tensión tenemos un amperaje de 1.7 amperes. En condiciones donde baja prácticamente a cero, tenemos 0.6 amperes. Se ve la diferencia aquí, ya la onda un poquito más débil, por decirlo así, la de corriente. Y lo que también vemos reflejado es que nuestro voltaje se recupera, tanto hablando de su valor RMS de 112, llegamos a 118 volts, y nuestro valor de la cresta también se recupera. Aquí de 146 volts subimos a 160 volts. Entonces, es importante aquí ver cómo una caída de tensión, propiamente por lo que ya implica la caída de tensión en los cables, en los conductores eléctricos, puede generar un problema de calidad de energía. Aquí vemos que la distorsión del 9.2% en tensión baja al 6.1 y nuestra reducción en el factor de cresta del 7.8 baja a 4.1. Entonces, si al reducir corriente nuestro voltaje se mejora, bueno, entonces aquí lo que tenemos que ver es que el conductor que alimenta esa carga debió haber tenido un sobredimensionamiento o un cálculo, pues teniendo en cuenta este tipo de carga. Quizás, aquí no tuve el análisis del proyecto eléctrico. Simplemente nosotros vemos ya las consecuencias de la planta operando, pero es importante
tomar en cuenta o consideración que si vamos a tener mucha carga electrónica, hay que considerar que operan de esta manera, con estas formas de onda de corriente. Entonces, vamos ya ustedes si se dedican a lo que es instalaciones eléctricas, pues los criterios para la selección de conductores eléctricos, pues no nomás es, ¿cuánta corriente consume el equipo? Pues 20 amperes, pues tal calibre, ¿no? Es un poco más complejo. Tiene que ver con aspectos de si la operación es continua, si no es continua, del tipo de montaje de los conductores. Si llevamos, por ejemplo, en canalización, pues hay factores de agrupamiento que hay que considerar y entonces restan amplicidad a los conductores. También hay que dimensionar los conductores por aspectos de sobrecarga, por falla eléctrica, es decir, cortocircuito. Y en este caso, a lo que nosotros nos enfocamos mucho es la caída de tensión. Por la impedancia propia de los cables, de los conductores, está de la norma oficial mexicana, tenemos la sección 210-19, que nos menciona que la caída combinada de tensión entre circuito alimentador y circuito derivado no deberá exceder del 5%. Eso hay que siempre tenerlo muy en cuenta para el cálculo de los conductores. Y yo diría que a este cálculo se adicionaría un cálculo adicional por factor de cresta. Esto no lo menciona la NOM, al menos no me he metido a buscarlo, pero sí lo encontré referenciado en alguna norma de la ANSI. Entonces, ahí, bueno, aquí tenemos como referencia, por ejemplo, la NOM nos habla en la sección 647-4, alimentación de equipos electrónicos sensibles. Y nos dice esa sección que la caída de tensión en cualquier circuito derivado debe ser menor del 1.5%, hablando de equipo electrónico sensible. Y la caída de tensión combinada de los conductores del alimentador y del circuito derivado menor al 2.5%. O sea, aquí ya el margen es más estrecho mencionado en esta sección. La verdad es que pues no hay una receta fija, sino que mucho depende de cada instalación, del tipo de cargas, el criterio que se emplea, ¿no? Lo que les comentaba es que hay una referencia del ANSI IEEE C57110 que nos define un factor de ajuste para conductores que alimentan cargas con alto factor de cresta en la corriente. Y este factor no aplica para cargas trifásicas, aplica solo para cargas monofásicas. Entonces, a este factor se le llama Harmonic Durating Factor, HDF, por sus siglas en inglés, y es una diferencia entre 1.4 que divide al factor de cresta de la corriente de carga. Sí, esto tiene que ver por el 1.4, pues es nuestro factor de cresta para la onda senoidal, sería el original, y entonces divide sería un factor de cresta incrementado, entonces nos va a dar un derrateo, una disminución de la amplicidad del conductor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para este caso concreto, que tenemos una onda de corriente con un pico de 4.2, aquí lo mencionamos. Déjeme mencionárselo. Este es el valor pico de nuestra señal, 4.2 amperes, que divide al valor RMS, que es 1.7. Entonces, 4.2 entre 1.77 tenemos 2.30. 2.37. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos esa división del 1.4 entre 2.37 y vamos a tener
un derrateo de nuestro conductor de un factor de rateo de 0.59. O sea, nuestro conductor vamos a poderlo utilizar al 59% del cálculo que teníamos. Esto es importante, a lo mejor esto les pueda sonar un poco excesivo, pero bueno, en la experiencia por lo que hemos visto, creemos que sí es importante. Sí es importante y sería adicional al cálculo de caída de tensión, porque finalmente lo que pretendemos con este factor es que no tengamos esa caída de tensión, ese achatamiento de nuestra señal de voltaje, ¿sí? Entonces, si nuestro cálculo de caída de tensión nos da un calibre y vamos a alimentar este tipo de cargas, pues vamos a tener que todavía adicionar este factor de rateo del conductor. Sí, o sea que estamos hablando de una reducción del 40%. Yo aquí los invitaría a que en un momento dado no me crean, sino que hicieran la prueba en un momento dado si tienen alguna aplicación y pudieran comprobar esto. Pero sí es muy importante desde el punto de la operatividad de una planta, pues que estemos seguros que al alimentar las cargas finales, nuestro voltaje no tenga estas deformaciones. Entonces, este es uno de los puntos y yo lo llamaría aquí error 1, que en la ejecución de instalaciones, pues es la caída de tensión. O sea, no considerar nuestro corriente con alto factor de cresta sería un error. Muy bien. Otro error que nos encontramos también en las instalaciones eléctricas tiene que ver con, pues también con esta aplicación donde hay muchos equipos electrónicos monofásicos. Tenemos altos flujos de tercera armónica. Entonces, aquí lo que vemos, el tercer armónico, como les decía, cierra circuito a través del neutro, o sea, va entre fases y neutro y así es como cierra circuito. Entonces, los altos flujos de tercer armónico a través del neutro generan caída de tensión en el hilo del neutro. Esa caída de tensión nosotros la vamos a ver reflejada entre neutro y tierra, ¿sí? Si nosotros ponemos un voltímetro, pues vamos a ver ahí, teniendo flujos de tercera armónica, vamos a tener no 0 volts, vamos a tener, en este caso estamos hablando aquí de 6.7 volts entre neutro y tierra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos estas señales con distorsiones altas, aquí estamos viendo una tablita que les simplifica, por ejemplo, los parámetros de operación en este caso, de un centro de carga con mucho equipo electrónico. ¿Sí? Estamos midiendo esta parte del circuito en esta tabla y donde nosotros vemos voltajes pues, relativamente normales, 118 volts fase 1, 122 la fase 2 y 3 respecto de neutro. Aquí es donde estamos detectando en los contactos donde nosotros conectamos pues las cargas, viendo que se presenta esa diferencia entre neutro y tierra de 6.7 volts. Este es un caso específico de una aplicación que tuvimos donde unas máquinas de prueba de telefonía móvil se bloqueaban, estaba la línea de producción sacando teléfonos y parte del proceso de la producción consistía en hacer pruebas de señales a estos equipos, a estos teléfonos, y esos equipos de prueba se bloqueaban, dejaban de operar, simplemente se congelaban y pues era lo que, insisto, paro de producción. Entonces, ¿qué sucede? En primera instancia, los ingenieros de mantenimiento pues empiezan a ver y ahí de repente no cuentan con analizadores de redes, tienen multímetros, empiezan a ver voltajes
y les brinca, dicen, oye, pues los voltajes aparece que están bien, pero les brinca que hay un voltaje entre neutro y tierra. Entonces, ¿qué hacen? ¿Sabes qué? Pues eso está mal. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos viendo nuestro neutro y nuestra tierra en nuestro tablerito, nuestro centro de carga. Vamos haciendo un puente de unión aquí. Entonces, lo que ven ellos es que a lo mejor el voltaje de 6 volts se cae a 2 volts y pensando que con eso van a solucionar el problema, ¿no? En realidad lo que están haciendo, bueno, es aumentar el camino de retorno de la corriente del neutro, que pues, en este caso tiene que ver mucho con terceros armónicos, pero también con la corriente de desbalance del sistema. Entonces generan un camino adicional, pues aquí vamos a tener entonces corrientes circulando por los conductores de tierra. Y esas corrientes circulando por los conductores de tierra son totalmente indeseables. Porque cuando hay flujo de corriente por un conductor, se genera un campo magnético, un flujo magnético en el conductor eléctrico. Y cuando estamos hablando de cargas electrónicas y con señales de entrada, salida de datos, de información, esos pequeños campos magnéticos o electromagnéticos que se pueden generar pueden causar interferencia. Entonces, esa es una práctica que se da pues cuando ven gente de mantenimiento, ven estos voltajes, estos potenciales neutro-tierra. Luego, así como por instinto, pues unen neutro-tierra y bueno, es simplemente aumentar la sección de conducción, pero no es la solución. ¿Sí? Aquí también es importante mencionar, un voltaje neutro a tierra no necesariamente es un problema. Si nosotros nos regresamos a nuestro circuito rectificador que tenemos aquí, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, aquí tenemos déjenme borrar esto para no confundirnos. Entonces, nosotros aquí estamos teniendo la entrada, por decirlo, de la fase 1, que es el potencial. En este punto, nosotros tenemos el neutro, la línea, y nosotros podemos tener la tierra que corre desde nuestra alimentación principal hacia el equipo. En este circuito en particular, yo les preguntaría si ustedes ven alguna relación entre cualquiera de los, ya sea, llamémosle el polo, el potencial y el neutro con tierra. Para este caso en particular no lo tiene. Obviamente sí hay una relación entre la línea y el neutro, porque el neutro pues viene a ser nuestro cierre de circuito. Pero en el caso de la tierra no tenemos ninguna relación, hablando operativamente pues del circuito, ¿sí? Entonces, en este caso, si hay un voltaje aquí de neutro tierra de 2 volts o 20 volts, pues ¿cuál es la relevancia? No tiene relevancia. Pero ¿qué sucede cuando tenemos equipos electrónicos muy sensibles y además que manejan señales, voz y datos? Luego esos puertos de comunicación y entrada de datos, sí, esos sí están referenciados a tierra, y mucho de la circuitería interna que tiene el equipo electrónico puede tener referencia a tierra, para ya sea como así que el famoso cero lógico, que es un punto de referencia para determinar si está en un estado u otro, es decir, si tiene un 0 o es un 1,
Y bueno, ¿respecto a qué? Respecto a un punto, a una referencia cero quizás. Entonces, es ahí donde la Tierra se convierte o viene a tener una función dentro de la operatividad del circuito eléctrico. Además de los aspectos de seguridad, ¿no? Que obviamente las puestas a tierra tienen un alto componente de aspecto de seguridad. Entonces, por eso es que si nos regresamos aquí a nuestra lámina que estábamos analizando, por eso es que comentamos pues, el aspecto del potencial neutro a tierra. Cuando estamos en presencia de aquí en Guadalajara tenemos mucha industria electrónica. Tú entras a una industria de estas y son naves grandes con infinidad de líneas de producción, y esas líneas de producción tienen distintos tipos de equipos. Entonces tienes una cantidad de equipos tal que puede haber muchos que sean muy susceptibles y otros que no les pase nada, ¿no? Entonces ese es el detalle, pues, que se convierten en problemas realmente complejos cuando tienes tanta variedad de equipos alimentando. Entonces, es por eso es que nosotros, bueno, se debe procurar desde el proyecto eléctrico y en la ejecución de la instalación eléctrica, tener en cuenta las caídas de tensión. Entonces, un aspecto también es los conductores, los calibres de conducción, de alimentación para los conductores de neutro, o como se le llama, puesto a tierra. Sí. Entonces, aquí nosotros les muestro, para este mismo ejemplo, nosotros, visto en este analizador, estas formas de onda que mostramos aquí corresponden a este punto de medición, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vemos que pues, teníamos voltaje neutro a tierra 6.7 volts y veíamos que traíamos ya una distorsión del 6% de tensión. Si se fijan, se va a ver que esa distorsión del 6.5, como se ve reflejada en forma de onda, es con un achatamiento de la señal. O sea, la señal debería de llevar una curva todavía un poquito más hacia arriba, pero tiene ese achatamiento derivado de ese tercer armónico que genera esta distorsión del 6.5%. Entonces, si nosotros sacamos nuestra relación de factor de cresta, 158 entre 118, es un factor de cresta de 1.3389. Esto es un 5.3% abajo de lo que es un factor de cresta normal de 1.41. ¿Sí? Con el 1.41 nosotros aquí tenemos, no hay reducción del factor de cresta, pues es cero la reducción, es una cresta normal, pero con un factor de cresta del 1.33 tenemos una reducción del 5.31% de... Entonces, aquí, ¿qué es lo que se puede hacer? Además de la parte del proyecto eléctrico, cuando tenemos alimentadores muy grandes, muy largos, perdón, también se puede plantear la solución, que en este caso hicimos esa prueba. Se puede plantear la solución de poner un transformador de aislamiento, que la norma lo contempla como una fuente derivada separada, donde nosotros tenemos un transformador que va a ser trifásico. Vamos a tener un primario en delta y un secundario en estrella. Nosotros a esa estrella aterrizar a nuestro sistema eléctrico general e incluso se puede poner también un electrodo de puesta a tierra, ya sea de un electrodo dedicado, pues las varillas, sistemas de electrodo de varillas que conocemos,
o también puede utilizarse los electrodos naturales que vienen siendo tuberías de agua y la estructura que están unidas a toda la red de tierra. Entonces podemos además hacer esa adecuación. Entonces, sin embargo, nosotros aquí en la prueba lo que hicimos fue los hilos de puesta a tierra que vienen de nuestro tablero general, de ahí tomar la puesta a tierra del neutro, el neutro de nuestro transformador, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos ya es un sistema derivado separado donde se aísla el flujo o la carga propia de este tablero que presentaba problemas de bloqueos de máquinas. Y lo que sucede aquí, pues es que la corriente no cambia, las cargas no cambian, siguen siendo las mismas. Sin embargo, los flujos de tercera armónica ya no van hasta nuestro transformador principal, sino que se quedan circulando en la estrella, en la estrella de este transformador de aislamiento. Este transformador de aislamiento nosotros lo seleccionamos, en este caso, para cubrir la carga total posible de este tablero, que era de 75 kVA, aunque la carga aquí la tenemos reflejada en esta tablita, hablando en kilowatts, son 13 kilowatts. En realidad es muy pequeña la carga para el transformador. Sin embargo, así fue la prueba. Y nosotros aquí vemos que los voltajes son prácticamente iguales al caso anterior. Dejamos de tener, obviamente, esa caída de tensión neutro a tierra que teníamos de 6 volts, se nos cae a 0.1 volts, prácticamente desaparece. Y es porque pues ya las impedancias de ese flujo de tercera armónica pues se ven muy reducidas. Obviamente este transformador en la delta pues ya no requiere el neutro que traíamos originalmente desde nuestro tablero general. Entonces se quitan esas impedancias que estaban en la red y se quedan reducidas a esta parte del circuito. Por lo tanto, se refleja en potencial neutro a tierra y además también vamos a ver que en la gráfica que sigue, nuestra forma de onda de tensión se mejora. Nosotros aquí traíamos un 6% de distorsión. Al suministrar el transformador y echarlo a andar, dejamos distorsión de tensión en 1.7. Nosotros lo vemos reflejado en esta onda. Aquí están los parámetros con el transformador de aislamiento que estamos viendo, pues, son 119 volts RMS. Nuestro valor de voltaje pico es 169, lo que ya es un factor de cresta pues, normal, es 1.42. ¿Sí? Aquí tenemos, esto no es una reducción, es incluso un ligero aumento, porque el original estamos hablando de 1. Lo normal es 1.41. ¿Sí? Entonces, al nosotros tener 1.42, que es la información que nos da nuestro analizador de redes, pues estamos teniendo un factor de cresta incrementado, aquí no es reducción, es un incremento del 0.41%, es decir, tenemos un factor de cresta normal y lo vemos reflejado en nuestra forma de onda que es ya más correcta, más senoidal. Me regreso un poquito a nuestra forma de onda original. Para que ustedes vean esa diferencia, ¿no? Entre las dos señales. Si se fijan, la distorsión de la corriente en realidad no cambia, sigue siendo la misma. Estamos hablando de un 16% de distorsión. Y con el transformador, bueno, aquí también seguimos teniendo un 22%. O sea, es decir, no cambiamos la corriente, pues sigue siendo la misma. Lo que estamos implementando el transformador es mejorando las condiciones de la onda de tensión y también lo que vemos reflejado del conductor del potencial neutro a tierra. Entonces, en este caso
fue muy ilustrativo para nosotros y para el usuario, porque a partir de esta aplicación, que fue una prueba que hicimos de transformador de aislamiento, la empresa decidió adicionar, comprar como 20 transformadores adicionales para otras líneas de producción. ¿Por qué? Porque las otras líneas de producción seguían presentando esos problemas. Como aquí estamos haciendo una solución focalizada localmente en ese tablero, lo que se implementó posteriormente fue esa misma solución en distintas líneas de producción. Incluso no fue necesario a todas las líneas, porque al ir aislando el problema en varias, entonces el problema dejó de ser tan grande de forma general. Entonces son aspectos que en este caso se hicieron estas correcciones ya sobre el sistema puesto en marcha, ya sobre el sistema trabajando. Esto se puede ver, se puede analizar desde el punto de vista de un proyecto, cuando tienen este tipo de cargas con mucha electrónica y que son distancias largas de cableado. Entonces se puede plantear estas soluciones de transformadores de aislamiento también, porque entonces ya puedes mandar una alimentación en 480 volts en lugar de 220 volts y tener conductores más pequeños, y vas a asegurar una calidad de energía mejor a través del transformador de aislamiento que alimentando todo de forma desde el transformador, desde el tablero general. Entonces, aquí la norma esta aplicación la contempla la norma, la 2012, en la sección 250-30, que nos habla de la fuente derivada separada, la cual puede ser un sistema fotoeléctrico, generador, transformador o devanados de un convertidor, y que no tienen conexión directa eléctrica con el suministro principal del circuito. En estos casos, el punto neutro de la estrella es puesto a tierra del sistema eléctrico, ¿sí? Entonces, son, como les decía, pues, opciones para solucionar problemas de caídas de tensión. Aquí les voy a mostrar un error también que tiene que ver con, por ejemplo, aquí estamos viendo un diagrama simplificado de un casino donde tenían problemas de sobrecalentamiento excesivo en los conductores del neutro, derivado de los altos flujos de tercera armónica. Entonces, aquí a lo mejor no se alcanza a ver por el tamaño de la imagen, pero les puedo comentar que estos tableros que se ven aquí son centros de carga de estos tipo QO con interruptor principal de 225 amperes trifásico, y ya pues el tablerito tiene puros interruptores derivados de 20 o 15 amperes de un polo. Entonces, en este caso, el casino tenía el problema de que el conductor neutro que va del tablero general de UPS a cada centro de carga se ponían muy calientes, pero decir muy calientes es de cuidado, porque no lo podía ni tocar, ¿verdad? Porque ya te quemaba la mano. Entonces, esto obviamente genera una preocupación muy fuerte desde incluso las pruebas las pruebas de arranque de la instalación, porque pues esto puede generar el riesgo de un incendio. ¿Sí? Al estar tan calientes, pues había que poner ventilación forzada, como turbinas ahí aventando aire a los tableros para mitigar un poco ese calor. Entonces, aquí estos tableros estaban alimentados con el mismo calibre, tanto fases como neutro. En este caso era calibre 1.0. Entonces, aquí les voy a mencionar, les voy a mostrar algunas mediciones que hicimos en un tablero muestra, que es el que más problemas tenía, y donde nosotros con el analizador de redes veíamos que en la corriente de la fase andaba sobre 136 amperes
en el tablero en el tablero N, que le llamamos aquí, el primero de izquierda a derecha. Y mientras en el neutro, traíamos 136 amperes, en el neutro traíamos 215 amperes. Aquí, bueno, pues en el dibujito se los ponemos en color rojo, el neutro, y también en color rojo pintado los tableritos de que estaban muy calientes. Incluso este calor también lo que provoca ya tan excesivo, pues por conducción, todo se calienta y empiezan incluso a botarse las pastillas o los interruptores de un polo, derivado de tanto calor. Entonces, pues hicimos las mediciones eléctricas. Aquí lo que estamos mostrando es de forma simplificada las corrientes que veíamos. Este era el peor de los casos con 215 amperes en neutro, pero teníamos este otro tablero, el tablero L, con 152 amperes. O sea, también tenían ese problema, ¿no? Y ya en el neutro que iba del tablero, de este tablero derivado hacia la UPS, porque estas cargas están alimentadas a través de un UPS. Aquí el conductor neutro no tenía ese problema porque no todos los tableritos aportaban la misma cantidad de corriente armónica. Si fueran parejitos, exactamente, vamos a decir, todos hubieran aportado los 215 amperes por neutro, pues esa misma corriente se vería reflejada en este neutro que va hacia la UPS. Sin embargo, ahí teníamos reflejado solamente 550 amperes. Entonces, eso tiene que ver, pues, porque no todas las cargas se comportan exactamente igual, aunque nos dijeran, ¿sabes qué? Pues todas son centros de carga que alimentan equipos de máquinas de juego. Si bien todas son máquinas de juego, no todas se comportan eléctricamente igual. Unas tienen más distorsión que otras. Entonces, es ahí donde puede generarse un poquito de conflicto de qué criterio utilizar, ¿no? Para este tipo de instalaciones. Sin embargo, pues aquí están las mediciones y nosotros aquí estamos mencionando en esta tablita los parámetros eléctricos. Ya por fase estamos hablando de 133 amperes línea 1, 145 línea 2, 130 amperes línea 3. Y por neutro estamos viendo que traen una corriente de 215 amperes, indicado aquí en esta renglón inferior. Nosotros vemos que la forma de onda corriente en las tres líneas es, como les comentaba al principio, muy característica de una alta componente tercera armónica de 60%. Entonces, aquí lo que nos muestra el equipo de medición es, por ejemplo, en cada forma de onda nos da un valor de corriente, 105 amperes, 115 y 105. Hay una diferencia respecto a lo que nos da la tabla esta de acá. Esa diferencia resulta que es que este nivel de amperaje de 105 amperes de línea 3 corresponde al valor fundamental, o sea, el primer armónico. Mientras que, por ejemplo, el valor de la línea 3 en esta tabla ya es el valor RMS, que es el fundamental más los armónicos. Entonces, por eso es que tenemos ya la suma de los armónicos nos da un valor mayor de corriente, que es el que vemos reflejado en esta tabla. Si nosotros sacamos cuánto es el valor del tercer armónico de cada línea, nosotros tendremos que sacar respecto el porcentaje que nos muestra nuestro analizador. Por ejemplo, aquí vemos el espectro donde tenemos un 65% de tercer armónico, es respecto del valor fundamental. Entonces, si sacamos esa relación, nosotros tenemos que son 105 amperes por punto 65, son 68 amperes de tercera armónica. Si lo multiplicamos por 3, son 204 amperes. Son los que vemos reflejados en el neutro. Aquí sí es una suma directa porque como es un tercer armónico, los tres están en fase, en el mismo ángulo de fase. Entonces, en el neutro cierran circuito y ahí es donde se juntan, ¿no? Es decir, se encuentran y se van de pachanga, ¿no? Entonces nos hacen la suma de los tres.
Por eso tenemos aquí estos valores de 215 amperes. Este caso, en estos casos, realmente sería menos experiencia las condiciones más adversas, lo que significa que nosotros podemos llegar a tener una corriente en neutro hasta 1.7 veces la corriente de fase con este tipo de cargas. Entonces, la selección de los conductores de neutro prácticamente tenemos que irnos al doble. ¿Sí? Si a nosotros nos arrojaba el cálculo de el calibre 1.0, pues tendríamos que poner un calibre que nos dé el doble de ampacidad para la conducción del neutro, para el hilo de neutro, en este tipo de aplicaciones. Muy bien, entonces, bueno, entonces ese es otro de los errores pues que les comentaba, que nos encontramos con que los neutros y las fases van cuando mucho al mismo calibre, o incluso el neutro va a un calibre inferior. Entonces es un error. Es un error. Es importante que en un proyecto eléctrico o en una ejecución de instalación eléctrica se tenga, aunque sea la precaución de preguntar el tipo de carga y el comportamiento. Muchas veces no se sabe porque apenas midiendo puedes saber qué espectro tiene, pero te puedes dar una idea por el tipo de máquina que es. Si es una máquina totalmente electrónica, pues no hay que pensarlo mucho, ¿no? Hay que tomar estas consideraciones. Otro de los errores que también nos hemos encontrado frecuentemente son errores de alambrado. En estos errores de alambrado aquí, por ejemplo, podemos presentarles esta lámina donde tenemos un tablero general, que es el tablero que se muestra en la imagen. Vendría siendo este tablerito marcado aquí. Esto es alimentado a través de un transformador de 300 kVA, primario 480, secundario 220, 127, delta estrella. Esto vendría siendo pues lo que mencionábamos, una fuente derivada separada. Sin embargo, aquí empezaron a tener algunos problemas originados. Llega también una planta industrial de maquiladora de equipos electrónicos. Llega una línea de producción nueva a la planta, a la nave, y empiezan a trabajar y empiezan a tener problemas. Lo que les decía, van los ingenieros de mantenimiento, empiezan con su multímetro a ver los voltajes, y pues aparentemente todo está en orden hasta que llegan a lo que es el voltaje de línea 3 a tierra, que ahí se nos va, perdón, aquí estamos viendo línea 1, 2, línea 2, 3 y línea 3, 1. Ok, tenemos 220 volts entre fases. Luego tenemos de fase a neutro, tenemos 127 volts también. Sin embargo, de fase 1 a tierra, tenemos 220 volts, de fase 2 a tierra, 220 volts, y de línea 3 a tierra tenemos 0 volts. Mientras que de neutro a tierra tenemos 127 volts. Muchas de las cargas que operan en la planta no tienen problema, sin embargo, cierta maquinaria sí. Entonces, aquí lo que empieza uno a ver es, tener voltaje de línea a tierra en 220, y luego si pones multímetro neutro a tierra te marca 127, aquí hay algún problema de alambrado, alguna falla, ¿no? Entonces hay que empezar a buscar. Nosotros en este caso se aprovechó un paro de planta, donde hicieron un poco de mantenimiento, y dentro de ese paro lo que hicimos fue abrir el transformador seco para ver las conexiones, y ahí nos percatamos que el neutro del transformador estaba no puesto a tierra. Entonces,
al no estar puesto a tierra, bueno, si hay alguna falla dentro del sistema, pues no hay una falla a tierra, no hay forma de que esa falla encuentre un camino de retorno y no pasa nada aparentemente. Nosotros vamos a continuar. Comentamos con los ingenieros, mira, el neutro está aislado de tierra. Al energizar otra vez el sistema eléctrico, vamos a poner nuestro neutro, vamos a ponerlo a tierra y algo va a disparar. Y efectivamente, lo que hicimos fue aterrizar el neutro del transformador y un tablero derivado dentro ya de la nave industrial. En cuanto se energizó, hubo un estallido y operaron protecciones. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que al tener el neutro aislado, estaba literalmente el conductor estaba mordido por parte del tablero, por la puerta. Entonces, al haber dañado al aislamiento del conductor, hubo un contacto de la línea 3 con la estructura del tablero. Entonces, en condiciones normales de operación, se energiza el sistema eléctrico y a través de esa falla de la placa metálica del tablero mordiendo el conductor, se energiza pues todo, se energiza todo lo que es todo lo que está unido, vamos a decir, físicamente con los tableros, ¿no? O sea, entonces, si este tablero trae hilo de tierra, pues a través de los hilos de tierra conectas a todos los tableros. Entonces, de cualquier punto de la instalación vas a tener un potencial entre el neutro y la tierra. Sí, aquí lo vemos, fíjense, entre la línea 3, por eso lo pintamos de colores, el amarillo, al hacer contacto línea 3 con el tablero, estamos mandando al potencial de la línea 3 todo lo que está conectado a través de los hilos de tierra. Tableros, o sea, carcasas de tableros, hilos de tierra. ¿Y por qué no brinca una falla? Bueno, porque no hay forma de retornar a la fuente. O sea, aquí esta forma de retornar que tendríamos a través del hilo de tierra, está abierto este puente. Entonces, se queda energizado. Obviamente, si llega una persona, un cristiano, o de la religión que sea, y tocamos la tierra, y bueno, nosotros estamos haciendo tierra, sucede lo mismo, o sea, no hay un shock eléctrico porque está abierto, ¿no? el neutro de nuestro transformador, no hay una conexión. Sin embargo, bueno, en alguna de las cargas, por lo que ya comentaba de que puede haber componentes internos que ante un potencial neutro-tierra sí se afecten, porque pues al haber potencial, si hay un potencial y hay una resistencia entre ellos, pues va a haber una corriente. Entonces, ahí vamos a tener ese riesgo, ¿no? Entonces, gracias a eso fue que ellos se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, en la inspección visual de la instalación, que no había puesta a tierra, y al nosotros hacer la puesta a tierra del neutro del transformador, entonces, ahora sí, se libera la falla que ya lo representamos gráficamente de esta manera. O sea, ya tenemos voltajes perfectamente normales entre fases, 220 volts, línea neutro, 127 volts, línea tierra, 127 volts y neutro a tierra, 0 volts. ¿Sí? Entonces, obviamente, en el momento en que nosotros hacemos esta unión neutro-tierra, que es correcto, hacemos que liberen esta falla que se presentaba aquí. Entonces, y lo curioso del caso es que esta era una planta industrial donde había producción muy importante no recuerdo ya de qué marca, pero era estadounidense, y el problema estaba escalando a tal grado de que tenían problemas de operatividad con las máquinas, que el problema estaba escalando ya a jefes en Estados Unidos. Entonces, la gente
perdón, aquí en México, ya tenía ahora sí que hasta el cuchillo en el cuello, ¿no? Porque el problema ya estaba escalando más arriba. Entonces, un problema tan insignificante como pudiera pensarse que es una falta de unión de neutro-tierra, pues puede generar un problema realmente importante a nivel de productividad. Entonces, eso es un error de alambrado, de ejecución de instalación eléctrica, obviamente no de proyecto, porque pues en el proyecto cualquier proyectista debe de marcar que un sistema derivado separado, pues ya aterrizamos nuestra referencia de neutro al sistema eléctrico de tierra general. Pero sí puede ser un error de ejecución que pues al responsable de instalación, al residente de obra, pues se le olvide hacer esa conexión. Entonces, bueno, pues ahí está el ejemplo este. Les iba a comentar que en este caso la planta tenía 9 transformadores y cada transformador con distintas líneas de producción. En los 9 transformadores secos tenían el problema o la omisión de la puesta a tierra del neutro. Entonces, al detectarse en este caso, se corrigió, bueno, se vio en varios y se corrigieron todos los transformadores y se aterrizaron. ¿Sí? Entonces, ese es otro error, ¿no? Aquí seguimos y vamos a ver algunos aspectos de las puestas a tierra. Vamos mencionando que como objetivo principal de la puesta a tierra es proporcionar seguridad eléctrica para las personas y los inmuebles ante tensiones de paso y contacto. Precisamente, como lo mencionábamos anteriormente, si hay una parte de la estructura que daña el aislamiento, la puesta a tierra es para eso, para liberar esa falla y evitar que se energice y tengamos partes energizadas. También tenemos el objetivo de la puesta a tierra es derivar las descargas atmosféricas al suelo y evitar que esas descargas afecten a nuestro equipo que está dentro de la instalación. El objetivo 2 de un sistema de puesta a tierra es servir como referencia común para la atención y en contribuir a la atenuación de las perturbaciones. Aquí tiene que ver un poquito con aspectos de compatibilidad electromagnética, donde es importante, como les mencionaba, tener, le llaman pues masas de referencia o puntos de referencia cero para la operación de sistemas electrónicos. Entonces, aquí tenemos restricciones en el diseño de sistemas de tierras. Los rayos y seguridad del personal dictan el diseño del electrodo de tierra. La seguridad del personal y la protección de la instalación dictan las dimensiones de los conductores de puesta a tierra. Y los requisitos en materia de compatibilidad electromagnética determinan la topología de la red de tierras. ¿Qué nos dice la norma europea IS 61000-5-2 acerca de la puesta a tierra de equipos e instalaciones? Pues es muy clara en este sentido. Muchas veces llegamos a una instalación y siempre sale el comentario de que pues los de informática quieren su tierra aislada y no se puede interconectar con el sistema de tierras general de la planta y mucho menos con el sistema de puesta a tierra de pararrayos. Pues es precisamente lo que la norma esta de la IEC prohíbe, o bueno, no prohíbe, sino menciona que es un error el aislar lo que es tierra limpia o de electrónica respecto de la tierra de fuerza o de seguridad y respecto de lo que es el sistema de tierras de pararrayos. Esto es muy peligroso por seguridad eléctrica, o sea, es peligroso en todos los sentidos, por seguridad eléctrica, por compatibilidad electromagnética
y es prohibido en países, en la mayoría de los países. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una descarga de rayo, vamos a tener potenciales que se van a inducir a través de la Tierra, y si dentro de nuestra misma instalación, nuestro mismo cuadro, tenemos potenciales que van surgiendo por aquí se van generando ondas de distinto potencial, obviamente que se van expandiendo y se van mitigando o disipando a través del terreno. Si nosotros tenemos un potencial distinto entre la tierra de fuerza o de seguridad y la tierra de equipo electrónico, pues vamos a tener circulación de corriente entre ellos. Al haber potenciales distintos, va a haber circulación de corriente. Y vamos a ver esto reflejado inclusive en arqueos que puedan darse entre estructuras de un equipo a otro o a tierra. Ya las formas en que se propagan las señales es muy difícil predecirlas, pero lo que sí es que se generan esos potenciales y se genera el riesgo de esos brincos de corriente, ¿no? Entonces, que van a dañar tanto a equipo como van a ser un potencial peligroso para las personas que estén en ese inmueble. Muy bien, está otro esquema que también lo menciona la norma esta de la IEC, que donde yo creo que es lo que más se emplea de forma general, lo podemos ver en la mayoría de las instalaciones, que es, ok, tienes un mismo sistema de puesta a tierra, de electrodos de puesta a tierra, y de ese sistema de electrodos de puesta a tierra salen todos los sistemas de tierra, llámese el sistema de tierra para electrónica sensible, sistema electrónica de puesta a tierra de equipos y carcasas metálicas, tableros eléctricos, y también sale el sistema de puesta a tierra de pararrayos. Esto es mejor que el anterior, sin embargo, no, tampoco, por eso lo ponen aquí una X un poquito menos gorda, pero tampoco es lo más recomendable. Es correcto, por seguridad eléctrica, no es adecuado o no es muy adecuado para el aspecto de compatibilidad electromagnética, sobre todo cuando los equipos operan con altas frecuencias, que es mucho ruido eléctrico. Y además se requiere buen mantenimiento, porque aquí tenemos que ver con aspectos de que si esos hilos de tierra pasan por zonas que tienen flujo de gente o de montacargas o algo, puede haber situaciones donde esos conductores se rompen o se los roban, y entonces ya la puesta a tierra ya no existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que recomienda la norma? La norma recomienda un sistema de puesta a tierra multielectrodo, o con múltiples electrodos y todo interconectado. Entonces, a estos sistemas de electrodos de puesta a tierra, ahora sí conectamos todo, tierras electrónicas, tierras de seguridad, pararrayos. Obviamente podemos poner un sistema de electrodo de pararrayos dedicado, pero siempre interconectado a nuestra red de tierras general. Entonces, esto siempre tiene las ventajas de tener un punto cercano de tierra. Esto implica baja impedancia. La rotura de un conductor de tierra no aísla zonas de tierra. Y tenemos múltiples caminos en paralelo con diferentes frecuencias de resonancia que evita propagación de interferencias. Esto tiene que ver mucho con el aspecto de interferencia electromagnética, pero es lo que debe de emplearse, ¿no? Entonces, estos son aspectos que tienen que ver con el diseño. Por ejemplo, el NEC nos menciona en la sección 250.94 electrodos de tierra aislados que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos un sistema que alimenta la parte eléctrica, alimentamos contactos, aquí tenemos el contacto con una lamparita y luego tenemos el contacto que alimenta a un televisor. Sin embargo, el televisor, además de la parte de alimentación eléctrica, tiene también la entrada de cable de señal, el cable de
de la señal de televisión, de cable, ¿no? Lo que sea. Entonces, si nosotros tenemos una puesta a tierra aislada de la parte de la señal de entrada aislada respecto de la parte eléctrica, vamos a poder tener potenciales distintos y al haber potenciales distintos vamos a poder tener loops o flujos de corriente que van a circular entre lo que sería la parte eléctrica y la parte de la señal. Y cuando estamos hablando de señales, pues cualquier potencial inducido o cualquier corriente inducida nos va a generar errores de transmisión, errores de datos, o sea, de interpretación de datos. Entonces, por eso es que los electrodos de tierra deben de estar siempre, sin diferencia de potencial, deben de estar al mismo potencial, aunque se tenga electrodos distintos, pero tienen que estar al mismo potencial. Bueno, esto nosotros lo vimos muy reflejado en un caso que aquí les marco como error 5 de puesta a tierra de equipo electrónico. Este es el caso de una planta que fabrica sacos de polipropileno. Son sacos de plástico para la industria azucarera, para la industria, pues toda aquella industria que requiere sacos, ¿no? Para transporte de material, puede ser harina, alimentos, etcétera. Muy bien, bueno, aquí lo que sucedió es que, bueno, ellos al fabricar estos sacos para la industria alimenticia tienen que pasar, antes de enviarlo al usuario, al cliente, de ponerlo en el camión, tienen que hacerlo pasar por un detector de metal para detectar, bueno, pues, partículas metálicas que pudieran ir en el saco, ¿no? Entonces, aquí vemos la imagen donde tenemos los paquetes de sacos listos para embarque y tenemos el detector de metal por donde se hace pasar los bloques de sacos. Muy bien, pues, ¿qué sucedió aquí? Este detector de metales trabajaba sin ningún problema por mucho tiempo, pero en la planta decidieron cambiar la iluminación. Era iluminación, pues, no recuerdo exactamente qué tipo, pero debió haber sido iluminación fluorescente y la cambiaron por iluminación LED. Entonces, pues ya ponen sus lámparas LED y muy bonito todo, y bueno, pues llega el primer día que se hace de noche, llega el camión para cargar sus sacos y resulta que pues empiezan a cargar sacos, pasan por el detector de metal, oye, ya no se ve, pues prenden las luces y el detector de metal se empieza a volver loco, empieza a mandar puras alarmas de, pues como si hubiera metales, se alarmaba todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron, el pedido que tenían que suministrar era urgente, entonces, pues, oye, ¿qué pasó? No, pues, pues es que prendí las luces y empezaron a alarmarse el detector. A ver, apágalas, pues ya las apagan. No, pues ya el detector ya opera bien. No, pues ni modo. Entonces, a trabajar a ciegas, con lamparitas de mano, empezaron a hacer el cargamento del camión. Obviamente esto, pues era una afectación a la productividad porque no podían cargar. Era quizás dejar o tener un retraso en la entrega, pero también por otro lado, al dejar a obscuras el almacén, entonces están teniendo un problema de seguridad con las personas. Muy bien, entonces inmediatamente al día siguiente nos hablaron los ingenieros y pues fuimos a ver ahí el tema, ¿no? Les comento aquí que el detector de metal se compone del control, pues propiamente, que eso hay un sensor magnético muy grande y el control opera a 220 volts. No, mentira, a 127 volts, que es esta parte de aquí. Sin embargo, lo que es la bandita que hace que el paquete pase de un lado a otro es a través de un pequeño inversor, un motorcito que opera a 220 volts.
Entonces, bueno, se alarmaba el caso este y nosotros fuimos. Ahí lo que hice fue llevarme un osciloscopio pensando, bueno, pues es un tema meramente de interferencia, entonces me llevé un osciloscopio para ver qué podía visualizar y tomé una descripción del sistema eléctrico, ¿no? Aquí siempre es importante ante un problema así de este tipo, pues es desmenuzar cómo está configurado el sistema eléctrico. Entonces aquí tenemos que el sistema es parte de un transformador principal de 750 kVA, con primario en 23,000 volts, secundario 440. De ahí se alimenta un tablero general y parte de la carga de ese tablero es un transformador que baja de 440 a 220. Entonces, es a través de un tablero un tablero derivado de ese transformador que se alimenta tanto el tablero, el centro de carga que alimenta luminarias, como el centro de carga que alimenta a el detector de metales. La subestación tiene su propia malla de tierras y con sus varillas ahí enterradas. Ahí está visualmente, esto puede ver pues los hilos de tierra cómo se embeben en el concreto. Y particularmente en el detector de metal nos dimos cuenta que tenía una conexión a una varilla, a lo mejor acá en la foto no se alcanza a ver, pero estaba más o menos aquí a pie de máquina, una varilla, si no recuerdo mal, estaba por aquí así. Y uno de los cables que intentaba hacer la función de puesta a tierra estaba conectado a esa varilla. Entonces, bueno, yo lo que veía en el analizador son estas señales medido en el pequeño variador de frecuencia del motor. Entonces tenía estas señales de voltaje, 226 volts. La onda en realidad se ve bien en cuanto a distorsión o a pureza. Y la onda de corriente, que es un amperaje muy pequeño de 1.6 amperes, pues sí se ve algo ruidosa, ¿no? Entonces, eso medido ahí en el motorcito. Entonces ahí lo que hicimos fue, a ver, prende las luces y en realidad no cambió mucho la medición del osciloscopio. Empezaron a tener los problemas estos de interferencia, de alarmas en el detector de metal y entonces sugerimos, oye, tienes ahí una varilla de puesta a tierra y un cable ahí que sube al control. Pues vamos quitándolo. Entonces lo quitamos y ya con las luces encendidas, la interferencia en el detector de metales se mitigó bastante. O sea, pero finalmente no desapareció esa interferencia. Entonces fue sugerirle al ingeniero de mantenimiento poner unos transformadorcitos de aislamiento. Son unos transformadorcitos que se mandan, ahora sí que made in home, con un fabricante de transformadores. Pero bueno, pedimos esos transformadores de aislamiento con ciertas características que aquí las estamos mencionando. Alimentamos en 127 volts la parte del control con un transformadorcito de 0.5 kVA, 440 127, y la alimentación la tomamos directamente, no nos fuimos al transformador de 300 kVA de 220, sino que optamos por tomar la alimentación desde el 440, desde el tablero general. Entonces, desde allá mandamos nuestra alimentación de 440 para lo que sería el motor de la banda en 220 con un transformador de 5 kVA y lo que es el control del detector de metales con un transformador de 0.5 kVA a 127. Finalmente hicimos la prueba y esto fue ya la forma en la que comprobamos que desapareció esa interferencia, ya se encendían las luces sin ningún problema y no había ninguna interferencia ni ningún problema de operación con el detector de metal. Entonces es ahí donde
mencionamos pues que las puestas de tierra aisladas pueden provocar condiciones de interferencia por estos loops que aquí yo marcaba. Ahora, ¿por qué se generó esa corriente esa corriente de interferencia, ese loop? Claramente la fuente de esa interferencia pues, son las lámparas LED, porque solo cuando las lámparas LED se encendían generaban esa interferencia. Pero lo que sí está más complicado, y bueno, nosotros ya no lo hicimos, fue determinar qué es lo que sucedía en las lámparas. Quizás el problema a lo mejor fue alguna lámpara que estuviera teniendo alguna pequeña falla, que no dispara la protección, también una mala puesta a tierra, pero que está ahí generando una derivación de corriente a tierra y de alguna manera esa corriente toma algún camino determinado que cerraba ese loop a través de esa varilla de tierra que tenía a pie de máquina el detector de metales y se genera esa interferencia. Nosotros la quitamos, aislando la alimentación de ese circuito. Entonces, pues bueno, aquí nos quedamos con ese error, ¿no? Electrodos de puesta a tierra aislados son posible factor de interferencia. Entonces, cuando aquí, ¿a qué nos referimos con tierras aisladas? Nos referimos a tierras aisladas y lo menciona el NEC en la sección 250-146, propiamente a receptáculos de tierra aislada donde nosotros alimentamos pues lo normal, fase, el polo de fase, el hilo de neutro, y nuestro hilo de tierra va a partir de un tablero, bueno, de un transformador, pero la tierra aislada es la que se va a utilizar para propiamente el equipo electrónico, o sea, la patita de tierra. Y esa tierra no debe de tocar ninguna otra envolvente metálica. Entonces ya esa tierra va a venir haciendo la función de tierra de señal o de referencia de señal. Mientras que la tierra de seguridad que aterriza las estructuras metálicas de los equipos, de los distintos equipos, desde tablero general hasta cargas, esa tierra sí va a conectar a todos esos elementos por seguridad, pero también va a partir del mismo punto. Y estas no se deben de mezclar. Entonces, aquí también se debe de evitar otro error que se puede cometer, es que en los contactos mezclar, no respetar la polaridad de los contactos. Entonces, poner en la tierra el neutro y viceversa, o en donde va la fase, o sea, ese tipo si nosotros traemos un buen cableado, un buen alambrado, y llegamos al contacto, y ahí el instalador hace los cambios, la inversión de los polos, entonces de nada nos está sirviendo que todo lo demás lo traigamos bien, ¿no? Entonces son aspectos que hay que cuidar desde nuestra alimentación principal hasta nuestros contactos finales. Y bueno, a eso nos referimos con sistema de tierra aislada. Muy bien. Permítame tomar agua. ¿Cómo vamos, ingeniero? Vamos, 1 hora con 45 minutos. ¿Cuántos? Pues aquí estamos pendientes, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues ya vamos a terminar con un caso también, que también tiene que ver con errores en la ejecución de instalaciones eléctricas. Y esto, pues quizás muchos ya lo tienen perfectamente ubicado, pero la verdad es que nos lo encontramos muy seguido en las instalaciones, donde tenemos, por ejemplo, varios conductores por fase y se hacen arreglos donde, por ejemplo, ponemos en este caso aquí 4 hilos por fase de la línea 1, perfectamente peinaditos, y luego aparte llevamos 4 conductores de línea 2 y línea 3 separados. Perfectamente muy bien peinaditos, eso sí, muy bonito, pero eso es un error. ¿Por qué? Porque se generan altos campos magnéticos que nos van a generar
un aumento de la impedancia de ese trayecto de conducción o de ese alimentador. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues poner arreglos trébol donde estén grupos de línea 1, 2, 3 y neutro, que llevamos neutro. Y de esa manera nuestros campos magnéticos pues se van anulando y no vamos a tener ese aumento de la impedancia del alimentador. Sí, aquí tenemos una tablita donde nos dice los ohms por kilómetro y en valores extremos que podemos llegar a tener en distintos arreglos de conductores o de barras. Aquí entonces vemos que el arreglo donde podemos tener una menor inductancia o autoinductancia del alimentador es en el arreglo trébol, donde tenemos 0.075 ohm por kilómetro, ¿sí? Mientras que acá en un arreglo de barras podemos llegar a tener 0.15. Bien, esto lo vimos en un caso en un ingenio donde tienen un generador de 10.8 megawatts que alimenta 3 transformadores de 5000 kVA en paralelo, y de ahí salían unos buses de barra de cobre enormes y recorrían una distancia de aproximadamente de unos 45 metros hasta la sección de tableros de distribución. Entonces ahí nos tocó ver esto porque nosotros suministramos ahí equipos de compensación de factor de potencia, y el objetivo de la compensación era llegar a un valor de 90, 91 de factor de potencia que quería el usuario, y que sí se cumplía medido en los tableros, pero por ahí ellos midieron a la salida del generador y en el generador traían un factor de potencia caído. Entonces ya nos tocó ir a ver por qué, porque ellos argumentaban que pues no estaban funcionando los bancos de capacitores. Entonces fuimos y nos dimos cuenta que cada juego de barras eran 3 barras por fase, para bastante gordas. Aquí está una barra, eran barras de 1 pulgada por 4 pulgadas y llevaban exactamente ese arreglo: 3 barras línea 1, 3 barras línea 2, 3 barras línea 3. Entonces se generaban caídas de tensión bastante importantes. Aquí tenemos las tablitas con los parámetros eléctricos principales medidos en el lado de los tableros generales y en el lado de la fuente, donde en el lado de la fuente tenemos un factor de potencia de 0.85, mientras que en el lado de los generadores era 0.89, o sea, se cae 4 puntos en ese trayecto. Estamos hablando entre el 0.1 y 0.2. Entonces tenemos una caída de factor de potencia de 4 puntos en esos 45 metros, y también es una caída de tensión importante, porque es de 470, se cae a 448 volts. Entonces, eso tiene que ver con el arreglo de las barras. Ellos debieron de haberlo puesto en cada arreglo de 3 barras con fase A, B y C, ¿no? Y de esa manera hubieran mitigado esa afectación. Entonces, eso es importante porque pues se generan inducciones muy grandes y bueno, pues es caídas de tensión excesivas, caídas de factor de potencia. De nada servía prácticamente el haber tenido los bancos de capacitores instalados. Y bueno, son errores que se dan en la ejecución de instalaciones eléctricas. Bueno, por mi parte sería todo. Aquí me aviento el comercial acerca de lo que comentaba el ingeniero Ricardo en cuanto a el libro que editamos, donde vienen aspectos como el que estamos comentando ahorita y algunos otros de aplicaciones de filtrados y de armónicos, compensación, problemas de transitorios, desbalances de tensión.
Entonces, pues es parte también de lo que nosotros tenemos como programa de cursos. Por ahí también con la COEO y asociaciones de ingenieros, pues hemos dado cursos y están basados en la experiencia. Esto es experiencias que hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy gráfico con fórmulas, esquemas, diagramas eléctricos, unifilares, puntos de conexión, aspectos pues que tienen que ver con cómo desmenuzar un problema de calidad de potencia, ¿no? Entonces los invitamos pues a que si están en este medio, bueno, pues seguramente les puede ser de mucha utilidad. Y pues, Ricardo, por mi parte sería todo. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, con gusto estamos para atender. Sí, ingeniero José Manuel, muchas gracias. Muy productiva esta charla, webinar, y muy interesante, temas, muy detalles, ¿no? Que nos pueden afectar en la productividad de una empresa, una industria, ¿no? De esos detalles tan pequeños, Sí. pero que producen grandes problemas en la productividad. Vamos a leer algunas preguntas que tenemos aquí en el chat, ¿sí? Y son pocas. Vamos a empezar con la primera, te lo leo. Sí. Preguntan, buenas tardes, Inge, ¿qué factor K recomienda usar para un transformador de 300 kVA para alimentar alumbrado con LED y contactos para equipos electrónicos, TVs y computadoras? ¿Y qué recomienda que sea la fabricación aluminio-aluminio o aluminio-cobre? Se refiere ahí al núcleo. Ok. Bien, bueno, los factores K, normalmente como el más estándar es el factor K13, pero puede haber otros factores K. En realidad el factor K lo determina el tipo de corriente y espectro armónico que manejan. Curiosamente, el factor K se ve más influido por armónicos de más alta frecuencia que por armónicos de menor frecuencia. Entonces, te digo que en este caso, en realidad, el estandarizado es el factor K13. Hay unas fórmulas que aplican y según el espectro nos da el factor K. Entonces, si tienes ese parámetro de espectro armónico de la corriente que va a alimentar ese transformador, se aplica sobre la fórmula y ya nos sale muy preciso qué factor K sería. Pero pues ya está muy estandarizado el K13. Y los devanados, eso ya también depende del fabricante. Si son aluminio, cobre o cobre, y también tiene que ver si es en aceite o es tipo seco el transformador. Bien, ingeniero. Bueno, aquí es un comentario. No olvidar que al ser una fuente derivada separada, es necesario poner un electrodo de puesta a tierra dedicado. Sí, lo comentó. Pregunta, Sí, sí. correcto. ¿El transformador del sistema derivado separado es obligado que sea de aislamiento en el ejemplo que mostraste? Ok. Bien, sí, se le denomina de aislamiento porque precisamente pues separamos lo que es la conexión eléctrica, o sea, aislamos de alguna manera a través de un circuito magnético que es el transformador, lo que es la fuente primaria ya del circuito final. Entonces, también parte de lo que se le debe de considerar de aislamiento es que tenga una pantalla electrostática. Esa pantalla electrostática es una pantalla metálica que se pone entre los devanados primario y secundario y esa pantalla se aterriza. La intención es que si hay señales de alta frecuencia, tanto de la carga como de la fuente, esas señales de alta frecuencia se deriven a la Tierra, al sistema de Tierra. Porque cuando hablamos de frecuencias altas, puede haber un acoplamiento capacitivo, o sea, las frecuencias altas puede haber conducción a través de un efecto capacitivo entre primario y secundario.
y puede llegar a tener algún tipo de interferencia. Entonces, el transformador de aislamiento, a través de la pantalla electrostática, deriva esas señales indeseables de alta frecuencia a tierra. Muy bien. Aquí, esta vez, refiriéndose al mismo punto, comenta aquí. Entonces, el conductor de puesta a tierra que llega al primario del transformador se colocaría en la carcasa del transformador y el conductor de puesta a tierra del secundario con el neutro se mandaría a la red de tierras generales. Y si en dado caso que no se pueda conectar a la red de tierras, ¿es válido colocar un pozo de visita con su varilla Copper? Una tierra aislada. Bueno, de hecho, nosotros para esa prueba, tanto lo que es la malla electrostática que menciono, como el neutro del secundario del transformador de aislamiento, lo conectamos a la barrita de tierra que trae el transformador. Obviamente está unida a la carcasa del transformador. Entonces, ahí sí conectas ese neutro y la tierra que venía hacia nuestro tablero, que tenía problemas, esa tierra llega y la ponemos en ese mismo punto de puesta a tierra. Y es ese punto del que también se puede o se debe de poner un electrodo dedicado para ese punto. Ok. Y comentaba ahí que sí es válido colocar un pozo de visita con su varilla si no se puede, lo que comentabas técnicamente. Bueno, me imagino que se refiere al pozo, o sea, poner un electrodo de tierra dedicado, ¿no? Sí. Sí, o sea, sería parte ya de una instalación, en el caso de nosotros, para esa prueba no lo hicimos porque pues, era prueba, pero sí es recomendable, pues, también poner su electrodo, que finalmente interconectamos a la demás, sistema de red tierras general de la planta. Ok. Aquí comentaba, cuando comentaste ahí lo de la unión de los sistemas de comunicación, de televisión y la red, el sistema de tierras del sistema eléctrico, ¿unen Power y Communication al aire? ¿Perdón? Si unías potencia y comunicaciones al aire. No me queda claro que si unes potencia y comunicaciones. Sí, o sea, tu sistema de tierra en ese caso era un sistema doméstico, ¿verdad? El antena de comunicaciones y el sistema de puesta a tierra. Ok, bueno, ese es un esquema que viene en la NEC. O sea, ese propiamente no es un caso, ese es un esquema que estoy tomando del libro de la NEC, donde menciona que si la señal de entrada de datos, pues lo que es la señal de televisión, tiene una referencia de tierra distinta que la referencia de tierra eléctrica, puede haber ahí un problema de interferencia, o ante una descarga atmosférica puede haber una falla, porque están a distintos potenciales de tierra. Sí. Ese es el punto que trata de explicar la NEC con esa lámina. O sea, que deben interconectarse, ¿no? Entre los dos sistemas. Sí, es correcto. Deben de interconectarse porque forman parte de la misma instalación. Perdón, ¿puedo aclarar mi pregunta? Adelante, ingeniero. Jorge Ugalde de Querétaro. En tu diapositiva de la norma europea ISE, el esquema marca que al aire, antes de llegar al planeta, están conectados sistema de tierras de comunicaciones y de fuerza. Y aparentemente, desconozco Europa, está permitido allá. Aquí no. Aquí cualquier sistema de tierras de fuerza llega al planeta a su electrodo. Cualquier sistema de puesta a tierra de comunicaciones llega
al planeta con sus electrodos. Y bajo el planeta, ahora sí se unen. El esquema de ISN no me convenció. Ah, ok. Bueno, quizás sea la interpretación. Es correcto lo que menciona. O sea, sí se hace la unión de los electrodos, como dice, en el planeta Tierra. Aquí quizás lo que se refiere la norma es que, por ejemplo, pensando en un edificio de varios pisos, finalmente se van haciendo redes de tierra, pues es lo que recomienda, que se vayan haciendo redes malladas de tierra en los distintos niveles. Pero sí los electrodos efectivamente están también interconectados abajo, es correcto. Gracias. Gracias. Pregunta por acá, ¿qué modelo o marca recomienda para detectar armónicos? ¿Qué armónicos son los que causan más daño? Mira, los armónicos que causan más daño, pues no hay como tal uno que cause más daño. Podemos hablar de armónicos más comunes y dependiendo de la aplicación, pero mira, por ejemplo, hemos visto un caso muy particular de una planta cervecera donde un armónico de orden 37 dejaba fuera de operación un generador eléctrico de 6.500 kilowatts y con eso se iba a la mitad de la planta. Entonces, y un armónico de 37 órdenes de muy pequeña amplitud, pero por el rizado que genera, vuelve loca la electrónica de control, de protección de las calderas, en este caso sucedía, y entonces era muy perjudicial. Entonces podemos hablar más bien de armónicos comunes. Entonces, ¿cuáles son los más comunes? En industria pesada, pues quizás el quinto, el séptimo. Industria muy electrónica es más bien el tercero. Y entonces sus efectos son distintos. Por ahí en el webinar anterior mencionábamos las afectaciones por resonancia. Entonces, y venían varios ejemplos que igual les puede ayudar. Muy bien, ¿y sobre las marcas de los equipos? Perdón, ¿las marcas de equipos para qué? ¿Para detectar armónicos? Para detectar armónicos. Ah, bueno, híjole, pues todas son buenas. Pero bueno, tenemos Circutor, tenemos Fluke. La verdad, por ejemplo, un equipo de alto nivel, yo consideraría el marca Elspec. Es un equipo clase A. Obviamente también su costo es clase A, pero para temas de código de red, pues es, por ejemplo, el reporte que se emite para entregar con NAS, etcétera. Se requiere equipos clase A. Aunque también te puedes ir a un medidor más económico y con no tantas ventajas de muestreo o de almacenamiento de información y también puedes resolver problemas. Sí, pero en realidad es muy subjetivo de cómo trata más la información que presenta uno u otro. A mí en lo personal, pues el circuitor me agrada, ¿no? Y si quieren les podemos cotizar uno. Ok, perfecto. Pregunta, bueno, más bien una sugerencia, si puedes profundizar un poco más sobre compatibilidad electromagnética, sobre el concepto de compatibilidad electromagnética. Ah, ok. Pues en realidad ese es un tema bastante, bastante amplio, pero básicamente ahí me refiero, la compatibilidad electromagnética está muy ligada a señales de alta frecuencia. ¿Y quién genera señales de alta frecuencia? Por ejemplo, una fuente muy característica es un variador de frecuencia. Cuando tenemos un variador de frecuencia, a la entrada nosotros lo que medimos es armónicos que genera el rectificador por rectificar la señal. Pero a la salida del variador de frecuencia, nosotros lo que tenemos es una señal pulsante que controla al motor eléctrico. Entonces, esa señal pulsante, que es una senoide hecha a base de pulsos,
esos pulsos son de muy alta frecuencia. Entonces, se genera mucho ruido eléctrico a la salida de un variador. Y ese ruido eléctrico se puede inducir en líneas de tierra, en cables de potencia de otras cargas que pasen cerca. Y entonces es ahí donde tenemos un problema de compatibilidad electromagnética cuando esas señales interfieren en la operación de alguna carga en particular. Y bueno, es un tema, en realidad es complejo, pero más o menos esa es la idea, ¿verdad? Muy bien, ingeniero. Aquí preguntan, ¿cuándo dijiste, ingeniero, que van los bancos de capacitores? ¿O cuándo los instalan? Supongo que preguntan. ¿Cuándo los instalas? Aquí preguntan, ¿cuándo dijiste, ingeniero, que van los bancos de capacitores? Lo que mencionaba es que los capacitores, en el último caso, el usuario veía que del lado de los generadores el factor de potencia estaba prácticamente como si no hubiera bancos de capacitores, o sea, se caía. Y no es porque los capacitores no trabajaran, sino porque había tanta inducción en el alimentador de las barras de cobre que generaba caída de tensión, y esa caída de tensión provocaba una caída del factor de potencia. No sé si aclaro su pregunta. Ok. Sí, está bien, gracias. Pues sí, ingeniero, bueno, estamos llegando al fin del... No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Alguien que tenga alguna otra pregunta, aquí el ingeniero nos puede dar responder. Y si no, habría alguna otra pregunta, pues daríamos por finalizado este webinar tan interesante y agradecerte a ti, ingeniero José Manuel Fregoso Flores, por la disposición que has tenido con FECIME para impartir este segundo webinar, ¿no? Te queremos agradecer profundamente y pues tienes a la FECIME a la orden en lo que se te pueda apoyar, ¿verdad? Muchas gracias, Ricardo. Pues muchas gracias por la invitación y a la orden. Nosotros con mucho gusto. Ok, ingeniero, pues no queda más que agradecer a todos los participantes a este webinar que se conectaron a las 6 de la tarde. Estamos muy agradecidos, se conectaron personas de toda la República, de todo el ancho de la República Mexicana, y también de Centroamérica. Vimos una persona de Nicaragua. Muchas gracias y sean bienvenidos. Y tenemos para el viernes otro tema muy interesante que por ahí se empieza a correr, ya se ha corrido en los chats, ¿sí? Agradecemos a todos su preferencia. Muchas gracias. Y a las horas. Gracias. Que tengan muy buena tarde todos. Muchas gracias, Diego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos desde Nicaragua. Muchas gracias.